espaldas del sol. Prólogo. Port Elizabeth, Sudáfrica, enero de 1929. No era un golpe menor, lo sabía. De hecho, podría significar la quiebra de los astilleros Grantchester. La luz de la mañana entraba a raudales por los grandes ventanales de su oficina, a la que aún no había terminado de habituarse. No solo porque la filial del negocio familiar de su esposa, que él dirigía desde que se casó con ella hacía más de 7 años, había sido inaugurada apenas un mes atrás, sino porque había abandonado el gélido enero invernal de Manhattan para encontrarse con el sofocante enero estival de Port Elizabeth. Frente a él tenía el detallado y más que preocupante informe que el señor Barey acababa de dejar sobre el escritorio de caoba, que aún desprendía el aroma a madera nueva. Sus ojos azules se movieron despacio sobre los números que no dejaban de recordarle el fracaso que no había previsto. Pero su expresión no cambió. Solo el leve arqueo de una de sus oscuras y bien delineadas cejas sugería que estaba procesando la magnitud de la situación. El último negocio había sido una jugada arriesgada, y ahora sus barcos, sus tripulaciones, su nombre estaban al borde del abismo. Pero preocuparse no arreglaría nada. La desesperación era para los débiles, pensó. Después de todo, no había llegado hasta allí por suerte. Señor, si no hacemos algo pronto, podríamos perderlo todo. Se necesitaría una inyección de capital 10 veces superior a la última inversión para que los astilleros Grantchester no quiebren. Advirtió Marcus Barey con la misma inquietud en su voz que en sus ojos verdes y saltones, que no dejaban de moverse tras el cristal de sus gafas. Gracias, señor Barey. Su tono grave sonó tan seguro como de costumbre. Marcus conocía a Terence desde aquellos días en que éste cortejaba a la que luego sería su esposa, y había sido testigo de cómo aquel enigmático inglés llegado a Chicago años atrás se había hecho con las riendas de los astilleros. La vida había dado muchas vueltas desde entonces. El padre de la señora Grantchester, a quien Marcus había servido fielmente, apenas sobrevivió 2 meses a la boda de su hija. Fue entonces cuando Terence tomó el control de la empresa, demostrando un instinto natural para los negocios que Marcus no podía dejar de admirar. Por eso mismo, cuando Terence le consultó sobre la adquisición de aquella pequeña flota de embarcaciones de recreo, la misma que ahora amenazaba con hundir los astilleros Grantchester, Marcus había compartido su optimismo sobre la rentabilidad de la operación. Le pareció sensato incluso el traslado temporal a Port Elizabeth para cerrar los últimos flecos de la compraventa, razón por la cual ahora se encontraba allí, junto a su patrón. Y en estos casi 8 años que llevaba conociéndolo, pues el noviazgo entre la señorita Marlowe y el señor Grantchester apenas había superado el año antes de la boda, tiempo que les bastó para comprender que estaban destinados a compartir el resto de sus días juntos. Marcus había aprendido a entender cada uno de sus gestos, cada matiz de su forma de ser. Creía conocerle a la perfección. Sabía que era un hombre seguro de sí mismo. De igual modo que la deslumbrante sonrisa
que exhibía constantemente y formaba parte de su personalidad, bien podría derretir el hielo más puro del Ártico. A veces, por el contrario, podría transformarse en un hombre de una frialdad tan devastadora que sus ojos parecían poder congelar hasta las llamas más ardientes del purgatorio. Y aun cuando sabía todo eso, Marcus no pudo más que asombrarse ante el dominio que ejercía de sus emociones frente a la gravedad de la situación financiera de los astilleros Granchester. Puede retirarse, Marcus. Yo me ocuparé de conseguir el capital necesario para sanear las finanzas de la empresa. Terence, pronunció el secretario con mucho más que una voz vacilante. El tiempo juega en nuestra contra. La boca de Terry apenas se tensó durante unos segundos antes de asentir. Lo sé. Marcus esperó a que Terence añadiera algo más. Su calma no hacía más que aumentar su preocupación. Disculpe mi insistencia, señor, pero si no... ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Le interrumpió. En el mejor de los casos, 4 meses. Si no logramos revertir la situación para entonces, los astilleros se declararán en quiebra. Terry asintió con un gesto decisivo. De acuerdo, no se preocupe. Conseguiré el capital mucho antes, pierda cuidado. El señor Barey pareció respirar aliviado. Pese a que sus largos años de experiencia le advertían de que era algo casi imposible, Granchester lo había asegurado con tanta convicción que de pronto esa posibilidad ya no la contemplaba como una quimera. El hombre hizo una leve inclinación de cabeza a modo de despedida y salió de la oficina de dirección, mucho más tranquilo que cuando entró. La piel del sillón de cuero crujió cuando Terry se incorporó lentamente. Apoyó las manos en la madera de caoba del escritorio y hundió la cabeza entre los hombros. El peso de ese maldito error financiero le aplastaba la conciencia. ¿Cómo había sido tan ingenuo? ¿Cómo había podido hacer una inversión tan nefasta?, se reprochó. La boca se le dibujó en una severa línea recta mientras meneaba levemente la cabeza. Lanzó un ronco suspiro y, de 2 largas zancadas, llegó hasta uno de los 3 enormes ventanales. Recostó un hombro contra el cerco y contempló a través del cristal el incipiente bullicio de aquella veraniega mañana del mes de enero. Una mueca le deformó el rostro al pensar en ella. Dios, Susana. Él la amaba. Sí, a sus 32 años jamás había sentido nada similar por ninguna otra mujer. Podría asegurar que se enamoró de ella en cuanto la vio, algo que también le sucedió a su hermanastro Patrick. Pese a la buena relación que mantenía con él, se convirtieron en rivales por el amor de Susana. Afortunadamente, él salió victorioso y Patrick supo aceptar la derrota sin que aquello hiciese mella en la estrecha relación fraternal. Ahora no podía perderla, pero temía que eso ocurriera si ella llegaba a descubrir que había llevado a los astilleros al borde de la quiebra total. Pensaría que, por el amor de Dios, ¿en qué momento su matrimonio se había convertido en esa cosa frágil, amenazado por las mentiras? Sabía que Susana lo amaba, de eso estaba seguro, y que al igual que él, se había casado profundamente enamorada. Sin embargo, maldita sea, la vio en brazos de ese tipo. ¿Cómo fue capaz de traicionarlo? Diablos, lo más absurdo, y por qué no, lo más irónico de todo era que él era quien cargaba con una reputación de libertino que le había acompañado desde Inglaterra y se había propagado como un reguero de pólvora en cuanto puso un pie en suelo americano, sobre todo cuando salió a la luz la identidad de sus 3 hermanastros,
que gozaban de una fama mucho peor que la suya. Y pese a ello, jamás le fue infiel, jamás tuvo ojos para ninguna otra mujer, hasta aquella noche, aquella maldita noche en que la sorprendió retorciéndose en los brazos del hijo del mejor amigo de su padre, que en gloria esté, en un rincón oscuro de la mansión que hasta hace poco más de un mes aún compartían en Vancouver. Señor bendito, en su propia casa. Ni siquiera se había molestado en tomar la precaución de coquetear con ese tipo en cualquier otro lugar donde él no pudiera encontrarlos. No quiso escucharla. No le permitió ofrecerle ningún tipo de explicación. Se negó a oír los consabidos: esto no es lo que parece, o se trata de un error. La furia lo consumió aquella noche. Se sintió profundamente herido, y no solo en su orgullo, que quedó hecho trizas, pero logró contenerse aun cuando lo único que deseaba era apretar el pescuezo de ese desgraciado hasta que exhalara su último aliento, o molerle a golpes para que no se le volviera a ocurrir en toda su vida enredarse con la mujer de otro. Pensó que con el tiempo la rabia que sentía iría desapareciendo, pero nada más lejos de la realidad. Se le enquistó en el corazón hasta tal punto que llegó a la conclusión de que la única manera de aliviar su dolor era que Susana experimentara en carne propia el mismo sufrimiento que él había padecido. Una leve sonrisa amarga se dibujó en su rostro al recordar cómo había intentado destruir sistemáticamente todo lo que una vez significó algo para él. Desde que era apenas un adolescente, había despertado un interés casi magnético en las mujeres. No era solo su atractivo físico o su deslumbrante sonrisa. Había algo en su forma de moverse, en la intensidad de su mirada azul, en ese aire de misterio que lo envolvía, que las atraía como polillas a la luz. Pero nunca había sentido la necesidad de aprovecharse de esa situación, al menos no hasta que el dolor y la rabia le nublaron el juicio. Después de aquella noche, se embarcó en una espiral autodestructiva de aventuras y escándalos, asegurándose de que cada una de sus conquistas fuera lo suficientemente notable como para aparecer en las columnas de sociedad. Herederas, actrices de renombre, incluso una condesa italiana de visita en la ciudad. Daba igual. Todas ellas servían a su propósito de hacer llegar a oídos de Susana la extensión de su traición. Las habladurías pronto se extendieron en los círculos sociales de Vancouver, y él se regodeaba en cada murmullo, en cada mirada de desaprobación que recibía en los eventos sociales. Los periódicos no tardaron en hacerse eco de sus escándalos, y él se aseguraba de alimentar las columnas de sociedad con cada nueva indiscreción. No contento con eso, comenzó a frecuentar los casinos más famosos y a participar en torneos de naipes en los que se apostaba grandes sumas de dinero, dilapidando fortunas en una sola noche. No era el beneficio económico lo que buscaba, sino la satisfacción de ver cómo cada pérdida era un golpe más para Susana. Y ella, fiel a su naturaleza, guardaba un silencio tan profundo como el que él había mantenido sobre aquella fatídica noche. Pero cada nueva aventura, cada escándalo, cada fortuna perdida, solo servía para hacer más grande el abismo que se había abierto entre ellos. Ya no compartían cenas íntimas, ni largas conversaciones junto al fuego, ni risas cómplices que antes llenaban sus días. Sus encuentros se habían reducido a fríos intercambios de cortesía ante la servidumbre y apariciones públicas cuidadosamente orquestadas para mantener las apariencias. Después de todo aquello, abandonó el hogar que compartía con ella en Canadá y se mudó a Manhattan, donde estaba establecida la sede principal de los astilleros.
Y ahora, mientras contemplaba el bullicio de Port Elizabeth a través del ventanal de su oficina, Terence Grantchester se daba cuenta de que su venganza había sido un arma de doble filo. En su afán por hacerla sufrir, había destruido lo único que realmente le importaba, su matrimonio. Daría cualquier cosa por volver a aquellos primeros años, cuando el amor entre ellos era tan puro y verdadero que parecía invencible. Apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No permitiría que todo terminase así. Encontraría la manera de salvar los astilleros, y con ellos quizá también podría salvar su matrimonio. Estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario, a mover cielo y tierra si era preciso, para no perder definitivamente a la única mujer que había amado de verdad. Lo que fuese necesario. Sin embargo, aquel encuentro fue del todo fortuito. Si había un padre que consintiese en exceso a su hija, ese era él, y no le avergonzaba reconocerlo. Claro que todo cuanto ella le pedía, lejos de ser un capricho frívolo o un acto de egoísmo, era una muestra de su naturaleza altruista. Esa muchacha, bendecida con la belleza de un ángel, se desvivía por los demás, olvidándose a menudo de sí misma. Prueba de todo ello era que justo en ese momento se encontraba en Port Elizabeth, a miles de kilómetros de distancia de Chicago, para correr a cargo con la financiación de la construcción de un santuario para la recuperación de la fauna salvaje. No podía negar que el proyecto le entusiasmaba tanto como a su hija, quien no había cejado en su empeño de que lo llevara a cabo, en cuanto que le habló de él. Era una lástima que, después de todo, no hubiera podido acompañarlo, tal y como tenían previsto, pero el doctor Martin no estaba en su mejor momento y ella no podía abandonar la clínica y dejar desatendidos a los numerosos pacientes que la visitaban, aunque solo pudiese ocuparse de los casos más leves, dada su condición de enfermera. No obstante, era tan terca y obstinada como generosa. Pese a que sabía que era una batalla perdida de antemano, había pasado horas tratando de convencerla de que era innecesario que ella hiciese ninguna aportación económica. Finalmente fue él quien cedió y se vio obligado a aceptar que su hija donase una generosa suma del considerable capital que él mismo había puesto a su nombre al cumplir la mayoría de edad. Le habría gustado telefonearla, nada más entrar al hotel, para decirle que todo había salido mucho mejor de lo esperado, pero dado que en Port Elizabeth eran cerca de las 8 de la noche, calculó que en Chicago sería la 1 de la tarde y supuso que ella se encontraría trabajando en la clínica del Dr. Martin. Decidió entonces que le contaría todo cuando regresase a Chicago. Podría esperar. Su barco zarpaba a primera hora del día siguiente y, sinceramente, lo que más le apetecía era cenar y acostarse temprano. Aceleró el paso, decidido a llegar cuanto antes, ignorando el suave murmullo del tráfico nocturno y el aroma a salitre que impregnaba el ambiente. Se adentró en el estrecho pasadizo que conducía a la calle principal donde se enclavaba el hotel, un atajo que había tomado en varias ocasiones durante su breve estancia en la ciudad. Sin embargo, esta vez, una sensación de inquietud se apoderó de él. Desde hacía un par de días, una sombra parecía seguirlo a todas partes. No eran solo imaginaciones. Había visto los mismos rostros en diferentes lugares, siempre a una distancia prudencial, pero con una persistencia que no dejaba lugar a dudas. A medida que avanzaba por el pasadizo, la tenue luz de las farolas luchaba por disipar las sombras que se cernían sobre las paredes de piedra. El eco de sus pasos resonaba en el silencio, amplificado por la estrechez del lugar.
De pronto, 3 figuras emergieron de la oscuridad, bloqueándole el paso. Eran hombres corpulentos, con rostros curtidos y miradas amenazantes. «Quieto ahí, Petimetre», dijo uno de ellos, con un marcado acento sudafricano. «Danos todo lo que lleves encima y no te haremos daño». Él no se inmutó. Sus ojos azules se tornaron fríos como el hielo, mientras recorrían a los asaltantes, con una mezcla a partes iguales de desdén y cautela. No era un hombre que se dejara intimidar fácilmente, y menos por un trío de matones de poca monta. «Me temo que no va a ser tan fácil», respondió, con una voz calmada que contrastaba con la tensión del momento. Sin esperar a que reaccionaran, se abalanzó sobre el más cercano, lanzando un directo que impactó con un crujido en la mandíbula del hombre. Los otros 2 se lanzaron sobre él, pero los esquivó con agilidad, girando sobre sí mismo para propinar una patada certera en el estómago de uno de ellos. El tercero logró agarrarlo por el brazo, pero él se zafó con un movimiento brusco y le asestó un codazo en la cara, haciéndole retroceder. La pelea era un torbellino de golpes y movimientos rápidos. Él se defendía, casi con la destreza de un púgil experimentado, conectando puñetazos y esquivando los torpes ataques de sus oponentes. En pocos minutos, 2 de los asaltantes yacían en el suelo, uno con la nariz rota y el otro con un fuerte dolor en el abdomen. El tercero, al ver que la situación se le iba de las manos, retrocedió buscando una vía de escape. Pero entonces, de la oscuridad del pasadizo, surgieron 3 figuras más que se unieron al asaltante que aún quedaba en pie. Ahora eran 4 contra 1, una batalla perdida. Él, aunque hábil en la lucha, no era rival para tantos oponentes. Un golpe certero lo alcanzó en la sien, haciéndole perder el equilibrio. Cayó al suelo, sintiendo el frío contacto de la piedra contra su espalda. Varios pares de manos lo sujetaron con fuerza, inmovilizándolo. Cuando todo parecía perdido, una nueva figura irrumpió en el pasadizo. Era un hombre alto, muy alto y de constitución fornida, con movimientos tan ágiles y precisos como los de un felino. Se abalanzó sobre los asaltantes con una ferocidad inusitada, repartiendo golpes con una precisión y una fuerza devastadoras. Una patada lateral envió a uno de los matones directo al suelo, mientras que con un rápido movimiento de muñeca desarmó a otro, que soltó el cuchillo que empuñaba con un grito de dolor. La intervención del desconocido cambió el rumbo de la pelea. Él, liberado de sus captores, se incorporó con renovadas fuerzas. Juntos lucharon codo a codo, enfrentándose a los asaltantes con una determinación asombrosa. El recién llegado parecía ser un maestro en el arte del combate cuerpo a cuerpo. Utilizó una serie de llaves y proyecciones para neutralizar a sus oponentes, dejándolos fuera de combate sin apenas esfuerzo. En un abrir y cerrar de ojos, la situación se había revertido por completo. 5 de los asaltantes yacían inconscientes en el suelo, mientras que el sexto, al ver la superioridad de sus oponentes, optó por la prudencia y huyó a toda prisa, perdiéndose en la oscuridad del pasadizo. La tensión de la pelea se disipó tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un silencio cargado de adrenalina y sorpresa. Los 2 hombres se miraron jadeantes, evaluando la situación con una mezcla de alivio y asombro. A lo lejos se escuchaba el sonido de las sirenas que se aproximaban, anunciando la llegada de las autoridades. En pocos minutos varios agentes de policía llegaron al lugar, alertados por el estruendo de la pelea. Se encargaron de arrestar a los asaltantes que yacían inconscientes en el suelo, mientras otros tomaban declaración a los 2 hombres.
Una vez que se aseguraron de que ambos se encontraban bien y de que no había más implicados en el altercado, los agentes se retiraron, dejando a los protagonistas de aquella noche a solas en el estrecho pasadizo. El hombre al que habían intentado asaltar se acercó a su salvador con una expresión de sincera gratitud en el rostro. «No sé cómo agradecérselo, señor», dijo, extendiendo la mano hacia él. «Sin su ayuda no sé qué habría sido de mí. Me ha salvado la vida». «Albert Arley, a su servicio». «Terence Granchester», respondió el otro, estrechando la mano de Albert con firmeza. «No ha sido nada, señor Arley. Cualquiera habría hecho lo mismo en mi lugar, aunque debo admitir que usted se ha defendido con bastante destreza. No cualquiera habría podido mantener a raya a 3 hombres a la vez». «Créame, señor Granchester, en una situación así, uno saca fuerzas de donde no las hay», respondió Albert con una sonrisa modesta. «Pero he de reconocer que sus habilidades son extraordinarias. Esa combinación de agilidad y fuerza es asombrosa. Se ve que es usted un hombre de mundo, señor Granchester, acostumbrado a lidiar con situaciones difíciles». «Bueno, digamos que la vida me ha dado unas cuantas lecciones», contestó Terry con un leve matiz irónico. «Pero debo insistir, señor Arley, su valentía ha sido fundamental. No muchos se habrían atrevido a enfrentarse a esos matones, por muy desesperada que fuera la situación. Es usted un hombre valiente». «Y usted, un hombre de acción, señor Granchester. Me alegro de que nuestros caminos se hayan cruzado esta noche, aunque haya sido en circunstancias tan poco afortunadas», dijo Albert con una sonrisa sincera. «Déjeme compensarle». «No, no es necesario». «Desde luego que lo es», insistió Albert. «Si usted no hubiese aparecido, mucho me temo que en este momento me faltarían dedos para poder contar los huesos que tendría rotos». Granchester soltó una risa corta que al apagarse dio paso a una amplia y sincera sonrisa. «Estoy seguro que usted hubiera hecho lo mismo por mí». «No lo dude, pero posiblemente no tenga la oportunidad de devolverle el favor. Al menos permítame invitarle a cenar en el hotel en el que me hospedo». «No, gracias», rehusó Terence. «Tengo asuntos pendientes que resolver en la oficina. En realidad salí a caminar un poco para despejarme, pero debo volver y ocuparme de algo urgente». «Créame, los problemas parecen menos graves con el estómago lleno», señaló Albert al advertir la mirada de preocupación en el otro hombre. «Eso dicen. Sin embargo, no creo que sirva de mucho en mi caso, de manera que...» «Por favor», le cortó Albert, manteniendo la diplomacia. «Acompáñeme a cenar. Ya verá cómo después eso que tiene que resolver le parece más sencillo», agregó, instándole a que lo acompañara al darle una suave palmada en el hombro. Granchester lanzó un pesado suspiro e hizo una mueca de conformidad, a modo de admitir que se daba por vencido. «De acuerdo, usted gana», concedió. La sonrisa de Albert se ensanchó. «Me parece que más o menos tenemos la misma edad y ya no somos desconocidos. ¿Qué tal si nos tuteamos?», propuso el hombre rubio cuando atravesaron la puerta del hotel. ¿Quién les iba a decir que de un encuentro tan desafortunado nacería una sólida y sincera amistad?